conectados. Entonces vamos a continuar trabajando. Hoy vamos a seguir viendo algunos puntos del programa que son importantes en atención a lo que hemos ido viendo las últimas semanas. Vean, acuérdense que estamos hablando del contrato individual de trabajo, ¿verdad? Y en las últimas semanas estuvimos trabajando sobre la definición, los elementos importantes que contienen, algunas características del contrato individual. Y la semana pasada recuerdo que platicamos al respecto de la clasificación o el tiempo de contratación en las que podemos tener los contratos individuales de trabajo. Hoy vamos a hablar sobre un punto importantísimo, cómo son los derechos y obligaciones que nacen de la contratación laboral, ¿sí? Y si no, vamos a ver, solo déjenme ver una cuestión aquí. Porque hay otro temita que quiero ver que abarcamos, pero primero quiero ver cómo está aquí el calendario. Ok, vamos a hablar hoy sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores, derechos y obligaciones de los patronos y la nulidad del contrato individual del trabajo. Y si nos da tiempo, hablamos de la subsistencia de la relación de trabajo, no obstante de la nulidad del mismo, ¿verdad? Con eso estaríamos abarcando ya unos puntos importantísimos del programa, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Hay alguna duda sobre los temas que hemos trabajado las últimas semanas? No, bueno, entonces vamos a continuar, joven. Vamos a presentar si me lo permite. Ok, ¿logran ver mi pantalla, jóvenes? Sí, licenciado. Ok, empecemos. Vamos a hablar de los derechos y obligaciones de los trabajadores. Ok, recordemos que dentro de la relación laboral, tanto trabajadores como patronos tienen tanto derechos como obligaciones. Estas tienen como finalidad permitir la sana convivencia para poder llevar a cabo los objetivos que la industria, que la empresa o las personas que están sujetas al régimen del trabajo establecidos dentro de la Constitución Política de la República, el Código de Trabajo y los convenios internacionales disponen para evitar que se dañen los intereses tanto de patronos como de los trabajadores. Aquí siempre es importante recordar que estos derechos y estas obligaciones siempre deben de respetar los principios básicos o los principios que hemos ido atendiendo en el derecho laboral, el principio de tutelaridad, el principio de irrenunciabilidad, el principio de garantías mínimas, de superación de garantías mínimas. Todo lo que está establecido en el Código de Trabajo y que está, vamos a ver aquí que no se me olvidó poner mi Código de Trabajo aquí, pero enmarcado en alguno de los artículos del Código de Trabajo, representan siempre lo mínimo, pues. Siempre van a ser lo que debe considerarse mínimo dentro de la contratación laboral. Recuérdense que la semana pasada vimos algunos artículos o un artículo en específico
que se establecía que a falta de que existieran por escrito tanto derechos y obligaciones de los trabajadores, se debería de conseguir o concebir como mínimo lo que está establecido dentro de las leyes de trabajo, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar sobre esos derechos, esas garantías protectoras o también las obligaciones que tienen los trabajadores y patronos dentro de una contratación laboral. Y para eso nos vamos a las obligaciones primero de los patronos. Si quieren aquí, veámoslo en nuestro código laboral para ir comparando, digamos, algunos artículos importantes. La primera es preferir a los trabajadores guatemaltecos. Ahí, solo permite, vamos a encender aquí la otra compu para tener aquí el código de trabajo a la mano, así lo vamos comparando de una vez. Bueno, importante tener el código de trabajo a la mano. Entonces, preferir a los trabajadores guatemaltecos. En el derecho laboral se debe garantizar que el patrono debe de tener una cierta cantidad de trabajadores en preferencia que sean guatemaltecos. Otro tema entre las obligaciones de los patronos, podemos ver abstenerse del maltrato a los mismos, o sea, el maltrato a los trabajadores, dar a los trabajadores los instrumentos de trabajo. Recuérdense que dentro de las características que nosotros vimos de la contratación individual en el derecho laboral, establecimos que una de las mismas es que el patrono, por esa dependencia continuada y esa dirección inmediata, debe otorgarle al trabajador todos los instrumentos que sean necesarios para la prestación del servicio al cual él se ha comprometido, ¿sí? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí, jóvenes, o alguna pregunta? ¿Qué artículo está leyendo, licenciado? Perdone. Ahorita estoy leyendo aquí mi presentación, Ok, perfecto. pero en el artículo, vamos ahí, 40, y ahorita les digo. Ay, Dios, estoy algo. ¿Alguien tiene ya el artículo, jóvenes? Lick, disculpe, es que lo que está pasando es de que su presentación se quedó únicamente en la introducción. Entonces no No. está presentando el resto de las diapositivas. Ok, disculpe. Cecilia también me estaba levantando la mano. No, yo fui la que le hablé, Lick, perdón. Ok. Solo déjenme, es que este es. Aquí le di reanudar. Es que esto es lo que no me gusta de Zoom, a veces que se queda trabada la presentación. Pero vamos a dejar de compartir y volver a compartir. El artículo 61, licenciado. Ujú.
Ok. Y espérenme, jóvenes, porque siempre pasa esto de que la presentación. Vale 500. Pedirle a tu mami o a tu papi, no sé qué, compadre. Hoy sí ven la pantalla. A mi papi. Sí, Sí, Sí. licenciado. ¿Y tu mami por qué no trabaja, pues? Compañera, tu micrófono. Sí, hay una compañera. Ok. Solo que ahí ya no cambia, ¿verdad, jóvenes? No, No. se vuelve a quedar congelada. No, Liz. Ahí se queda iniciado. No se ve. ¿Qué podrá Sí hacer? sí se ve, pero se queda pausada. No, es que aquí me da una opción que dice reanudar función de compartir, pero ahí ya no. Tal vez es porque es muy cargada la presentación. Pero bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer algo mejor. Vamos a trabajar mejor con el código, porque el código sí lo deja trabajar re bien. Licenciado, fíjese que solo con usted tenemos Zoom. Los demás licenciados utilizan Google, entonces no sé por qué a usted le dan Zoom, porque igual es la misma cantidad de compañeros. Y fíjate que cuando yo solicité el acceso, pues me dieron una cuenta de Zoom. Me imagino que las distribuyen, unas Zoom, otras Google Meet, y a mí me tocó ese. Porque sí, Zoom, no sé por qué me da ese problema. Y no es la primera vez que me pasa con ustedes, siempre que tengo la presentación se traba. O no sé si es el internet o... Pero nos la podría compartirle que si así, si gusta, nosotros seguimos la lectura desde nuestros dispositivos de su presentación y usted la va leyendo. Vale, solo voy a ir al artículo. Bueno, estábamos en las obligaciones de los patronos, ¿verdad? Sí, artículo 61, Bueno, ok, ustedes de todas maneras ahí tienen su código, porfa. Eso es importante tenerlo. Entonces, estas obligaciones son importantes de cumplimiento y de observancia. Recuérdense que la carga de la prueba siempre va a ser del patrón, ¿sí? Eh, Veamos aquí, por ejemplo, los 61. Además de las contenidas en otros artículos de este código, sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los patronos. Uno, enviar dentro del improrrogable plazo de los dos primeros meses de cada año a la dependencia administrativa correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, directamente o por medio de las autoridades de trabajo del lugar donde se encuentre la respectiva empresa, un informe impreso que por lo menos debe de contener egresos totales que haya por concepto de salarios, bonificaciones y cualquier otra prestación, nombres y apellidos. Ok, vámonos directamente al inciso B. Estos son temas puramente administrativos, pero en el inciso B es donde comienza lo que a mí me interesa. Inciso B. Preferir en igualdad de circunstancias a los guatemaltecos sobre quienes no lo son y a los que hayan servido bien, ¿sí? Con anterioridad respecto de quienes no estén en ese caso. Era el artículo, lo que yo les estaba leyendo en la diapositiva. Guardar a los trabajadores la debida consideración, ¿sí? Absteniéndose del maltrato de palabra o de obra. Y esto es algo que se da mucho en las empresas, Jorge. Yo he escuchado de muchos casos donde tal vez no el jefe superior, no el, digamos, el dueño de la empresa, sino los jefes inmediatos tratan desproporcionalmente a los trabajadores. Y todo esto es sujeto de sanciones para ellos. Inciso D,
dar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios. Les decía yo que debemos de recordar que en materia laboral, en la contratación individual, ya vimos una característica que es el tema de la dirección inmediata y la dependencia continuada. Y una de las obligaciones que tiene el patrono es dotar a sus trabajadores de esos instrumentos para que puedan llevar a cabo sus funciones. Ya hemos repetido también en varias ocasiones la importancia que tiene este elemento, porque existen ocasiones en que se da una contratación civil, que es bajo un 029, un 189, un 186, ¿sí? Pero la diferencia es que si el patrono empieza a dar instrumentos de trabajo, se puede considerar como una relación laboral y ya no sería una contratación civil, sino aquí ya estaríamos ante una contratación del Código de Trabajo. Además de eso, proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles del trabajador cuando estos necesariamente deban mantener en el lugar donde se prestan los servicios. En este caso, el registro de herramientas debe hacerse siempre que el trabajador lo solicite. Vamos al inciso G. Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que éste pierda cuando se vea imposibilitado para trabajar por culpa del patrón, ¿sí? Existen ocasiones y algunos pues me han planteado casos donde es por culpa del patrono que no se pueda prestar el servicio, ¿sí? Y en algunas ocasiones el patrono quiere hacer ese descuento atribuyéndole al trabajador que la falta fue por culpa de él. Y muchas veces no es así. Muchas veces puede ser porque el patrono no ha dado los instrumentos, porque el patrono, digamos, dentro de las obligaciones que el trabajador debe prestar, no dota de materiales. Pueden haber una infinidad de circunstancias por las cuales el trabajador no puede prestar el servicio, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta porque ahí es el patrono el que, aunque el trabajador no esté prestando el servicio sin culpa de él, el trabajador tiene todo el derecho, ¿sí?, de poder exigir el pago. Y en este caso hay un tema muy importante. Esta es una obligación del patrono, ¿sí? Pero todo lo que es una obligación del patrono, ¿qué creen ustedes que es para el trabajador? ¿Cómo lo puede reclamar el trabajador? Como derecho. Exacto, exacto. Todas las obligaciones del patrono son derechos de los trabajadores y todas las obligaciones de los trabajadores van a ser derechos de los patronos, ¿sí? Otro tema, conceder a los trabajadores el tiempo necesario para ejercicio del voto en las elecciones populares sin reducción de salario. Para quienes en su momento estén trabajando y el día de la elección caiga un día de trabajo, probablemente son domingo, pues, pero hay gente que trabaja domingo, tienen todo el derecho de acudir a este proceso electoral, ¿sí? El inciso I es muy importante y sujeto de análisis porque esas son algunas deducciones. Dice deducir del salario del trabajador las cuotas ordinarias y extraordinarias que le corresponda pagar a su respectivo sindicato o cooperativa, siempre que lo solicite el propio interesado o la respectiva organización legalmente constituida. En este caso, el sindicato o cooperativa deben de comprobar su personalidad jurídica por una sola vez y realizar tal cobro en talonarios autorizados por la Dirección General de Trabajo, demostrando al propio tiempo que las cuotas cuyo descuento pida son las autorizadas por sus estatutos o, en el caso de las extraordinarias, por la Asamblea General. Y ojo aquí, jóvenes, aquí podemos incluir, por ejemplo, a quienes trabajan en el Estado, Montepíos y otros descuentos que se le quieran hacer. Pero hay una particularidad aquí que dice, y es donde tenemos que tener la claridad, siempre que lo solicite el... ¿Sí? Existen casos donde puede ser que el trabajador no, bueno, si pertenece a un sindicato ya es difícil porque ahí aceptó la deducción en el salario, pero a veces los montepíos no son obligatorios. Hay algunas empresas que, por ejemplo, prestan un seguro, no es obligatorio, ¿sí?
para que se lo tengan que deducir, sino tiene que ser a petición del trabajador. Yo les dejaría de tarea, pues no para que, porque vaya a valer puntos, pero sí de cultura. ¿Qué pasa con la deducción del IX? ¿Es obligatoria o puede ser opcional? O si alguien tiene la respuesta desde ya del fundamento, que nos la traslade. Buenas tardes, licenciado. Hola, Lisa. Fíjese que con relación a lo que estamos, bueno, que usted preguntó, fíjese que en la empresa donde yo laboro, nosotros, bueno, o sea, yo actualmente estoy por planilla, pero hay compañeros que ellos no tienen esa opción, o más bien dicho, decidieron no tener el beneficio del IX, sino que ellos, su labor es como por horas. Entonces, ellos dijeron que para evitar el pago de IX e IRTRA, que ellos mejor preferían quedarse con el contrato de la manera por horas. Entonces yo considero que sí se puede tener esas dos opciones, o sea, no es obligatorio, como usted dice, que tengamos un seguro o algo, y también de igual manera ahora el problema que se ha estado dando con el IX, y es lo que muchos están evitando, es de que por medio del IX, las tarjetas de crédito están como obteniendo los datos de las personas que tienen como que algún mal récord crediticio, y por ese medio es de que están llegando a las empresas. Entonces ahora he visto mucho esa modalidad de que las personas prefieren mejor no pagar el IX con tal de que no les hagan el cobro de las deudas que tengan, ¿verdad? Esa última que expresó sí es nueva para mí, no sabía que ese era un mecanismo. Pero ¿cómo hacen? De que ¿O es que a través del IX determinan el lugar de trabajo de las personas? exacto, como al momento de que están las personas ya haciendo un pago de planilla y ya están teniendo el beneficio del IX, entonces obviamente ya ven de dónde está, bueno, en este caso la empresa, que es la que está haciendo las aportaciones al IX. Entonces, como prácticamente ahí están todos los datos, entonces es más fácil de que así los encuentren. O sea, le comento esto porque en el caso de una compañera, bueno, de dos compañeros, de hecho, ellos tenían una deuda con una tarjeta de crédito, se pusieron en planilla, estuvieron haciendo los pagos y resultó que después de, creo que 6 meses o 8 meses, supieron dónde estaban, pero en las tarjetas le dijeron que había sido por medio del IX. Interesante lo que usted está planteando. La verdad no tenía conocimiento y no entiendo por qué el IX está llevando a cabo, digamos, este tipo de, pues de dar esa información, ¿no? Porque no deberían de hacerlo. Bueno, o sea, realmente no sé si fue por ese medio o no, pero a ellos les habían dicho que por esa forma fue de que ellos consiguieron como que la información o una base de datos, ¿verdad? Que al final, como le digo, no sé si realmente el IX lo hizo o no lo hizo, de que dio una base de datos y casualmente como que ahí estaba la información y ya por medio de un juez a ellos les embargaron su sueldo, ¿verdad? Ok, creo que había levantado la mano Fabiola. Sí, licenciado, con respecto a lo que la compañera dice, eso no es que el IX como tal de la información, sino que la página del IX es pública, entonces uno con solo meter su DPI y fecha de nacimiento, ahí aparece dónde trabaja uno y toda esa información, cuántas cuotas de IX tiene y todo. Y yo tengo una compañera que ella pues sí vende tarjetas de crédito y ella pues me comentó que así es como utilizan, como uno a la hora que hay un préstamo o algo así, uno pues da DPI, que es lo principal que piden. Entonces, con esa información ya se va a la página del IX y ya empiezan a ver la empresa, dónde trabaja y todo, y es como ubican a las personas. Ah, ok, qué interesante. Gracias, Fabiola. Ingrid. Sí, sí, algo así va lo que dijo Fabiola, pero también solo como aporte,
es que ahora también el IX está manejando, creo que cuotas voluntarias. Entonces, Sí, creo que también ya es como que más voluntario si quieres pagar o no el IX. Tengo el conocimiento de de un conocido en Estados Unidos que ahora él si quiere tener a su familia acá con seguro o algo así que utilice el IX, hacen un pago y creo que hacen uso de ello. ahora miren, pues, ¿alguien más había levantado la mano? Bárbara. Buenas tardes, licenciado. Dice que estaba leyendo en el artículo 2 del acuerdo 1123 de la ley orgánica. En el artículo 2 dice que si en una empresa a partir de los 3 trabajadores es obligatorio que el patrón les pague X. Muy bien, Bárbara. ¿Alguien aparece como Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales? Soy yo, no lo he cambiado. Lo siento. ¿Quién es? ¿Quién? Es que me habló, pero no sé quién era. Bueno, vean, miren, pues, la ley orgánica, ya lo dijo Bárbara, es clara. La obligación de contribución, perdón, la contribución al régimen del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es obligatoria. Ahora, lo que platicaba la compañera es que el ICS ha innovado un poco digamos, su ingreso de recursos y ahora también el régimen puede ser voluntario. Personas que no trabajan en situación, por ejemplo, de relación laboral, pero que tienen algún trabajo y quieran contribuir voluntariamente al ICS, también pueden hacerlo. Lo que pasa es que el ICS tiene algunos beneficios en el futuro, como por ejemplo la jubilación, que no recuerdo ahorita cuántas cuotas, creo que son 200, con 240 cuotas de aporte, usted tiene derecho a una jubilación. Pero esto nace por las deducciones que el patrono debe de hacer al trabajador como obligación. Y el IX es una obligación, o sea, si alguien le dice, no, pues yo no quiero que me descuente X, no se puede, porque esa es una obligación que está determinada dentro de la ley orgánica y la Constitución Política de la República, que los trabajadores y patronos deben de aportar al régimen del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿sí? Pero continuemos con las obligaciones. Inciso K, mantener en los establecimientos comerciales o industrias donde la naturaleza del trabajo lo permita, un número suficiente de sillas destinadas al descanso de los trabajadores durante el tiempo compatible con las funciones de estos. Proporcionar a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en fincas donde trabajan la leña indispensable para su consumo doméstico, siempre que la finca se trate del que produzca en cantidad superior a la que el patrono necesite para la atención normal de la respectiva empresa. ¿Sí? Vamos a el inciso O, que es lo que me interesa mucho. Sí, Ronnie. Perdón, licenciado. Anteriormente estaba conectado con la cuenta de la facultad. Lo que mencionaban sobre las cuotas del IX, esto realmente se utiliza. Ahí no le dice exactamente de dónde trabaja usted, sino lo que ocurre ahí es de que ahí le dice quién fue el que pagó la última cuota del IX. Y por ello mismo es de que hace la vinculación, pero esto sí, hasta donde yo tengo entendido, sí es obligado pagarlo. Hay personas que deciden que no se lo cobren, por decirlo de esa manera, pero es para que les paguen un poco más, se podría decir. Y obviamente las personas que esconden el hecho de que no, de las que la andan buscando porque tienen algún tipo de deuda. Exacto, Ronnie, así es. Lo que pasa es que sí, por eso me producía duda. Yo no he entrado a la página del IX para verificar qué información sale, pero como ahí sí que es la viveza de tanto vendedores o personas, empresas de cobro que se las ingenian para conseguir,
algún dato que les permita realizar algún cobro, alguna oferta o algo. Y como lo decía alguna compañera, al final esa información es pública, sea la última actualizada o no, ¿verdad? Sí, es que ahí Pero, le aparece la última cuota de la última empresa que realizó el pago, inclusive hasta la fecha le aparece a uno, porque yo la utilizo por el ámbito laboral en el que yo estoy. Y las cuotas para jubilarse son 240 cuotas. Si su carnet es del 2011 para arriba, ahora si es para abajo son 180 cuotas. si es para abajo son 180. 180 cuotas, acuerdo 1124, artículo 9, si no mal recuerdo. Puchica, ya llegué entonces. Sí, es que son más que todas las, no creo que haya llegado, Lick, porque son las personas que empezaron a facturar después del 1 de marzo del 77. Ah, no creo, porque fíjate que 18. ¿Cuántos hace uno anuales? 12. Correcto. Más Ya las llevo 100. que el Lick le desaparece. Fíjate que yo trabajé en la universidad desde el 2006. Todavía no Trabajé. aplica, se quedan 240. ¿No me dijiste que a partir del 2011 para abajo, güey? Efectivamente, pero tuvo que haber iniciado desde el 77, empezando ya a reportar cuotas. Ah, la chucha. Me acabas Por de eso le decir. digo, no aplica, porque si hubiera empezado desde el 77, aunque no creo, ¿verdad? Por su edad, ya tendría que tener 180 cuotas. Ya hay personas que sobrepasaron las 300 cuotas y aún así, el IX dice que no al lugar porque no completaron cuotas. Entonces es normal que se llegue hasta sala con el IX. Ah, la chucha. Pero bueno, lo importante es este tema Dásele. nació por las deducciones que está obligado al patrón a hacer. Me interesa que veamos ahora este tema de conceder licencias con goce de sueldo a los trabajadores en los siguientes casos. Cuando concurriera el fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unida de hecho el trabajador o de los padres o hijo, 3 días, ¿sí? Y ojo con esto. Miren cómo empieza aquí. Cuando ocurriera el fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviera unida de hecho el trabajador o de los padres o hijo, 3 días, ¿sí? Por eso es que existen de repente ocasiones en que, se murió mi tío, no tiene derecho 3 días. Aquí está claramente, solo que exista una superación a las garantías mínimas, que esto puede ser por un reglamento interior de trabajo o un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Pero la ley, en la regla general, son 3 días en los casos en los que aquí se está suponiendo. Cuando contrajere matrimonio, 5 días. ¿Sí? A ver, ustedes ya tienen que tener claridad de algo. En este caso, la ley establece que son días. ¿Qué tipo de días son? ¿Son hábiles o calendario? ¿Cuál es la regla de la ley del organismo judicial? Hábiles. Hábiles, Lick. Fundamento legal. A mí no me digan solo así porque así no les creo, es chisme. En lo que lo buscan, sigamos. Por nacimiento de hijo, 2 días. ¿Sí? Cuando el empleador autorice expresamente otros permisos o licencias y haya indicado que estos serán también retribuidos. Oigan, también, porque el artículo inicia que estos son permisos que se van a conceder con goce de sueldo. ¿Sí? Cuando existen, por ejemplo, en los reglamentos interiores de trabajo o en los pactos colectivos de trabajo, también se puede regular cuáles también pueden ser permisos, pero sin goce de salario. ¿Sí? Eso también es permitido porque es una superación a las garantías mínimas. Igual, hay permisos, lo único es que no va a tener salario. ¿Sí? Pero el permiso está, ya es opcional para el trabajador. Para responder a citaciones judiciales por el tiempo que tome la comparecencia y siempre que no exceda de medio día dentro de la jurisdicción. Por desempeño de una función sindical, siempre que éste se limite a los miembros del comité ejecutivo y no exceda de 6 días en el mismo mes calendario para cada uno de ellos. No obstante lo anterior, el patrono deberá conceder licencia sin goce de salario a los miembros del referido comité ejecutivo que así lo soliciten por el tiempo necesario para atender las atribuciones de su cargo.
Este es un tema un poco controversial, pero yo les haría la pregunta. ¿Cuál creen que en este inciso 6 sería la superación a la garantía mínima? ¿Y qué es lo que pasa en los sindicatos? Que se goce del salario. Exacto. Ahí está la superación. Aquí es sin goce de salario, la superación es que se dé el goce de salario. ¿Sí? Y en todos los demás casos específicamente previstos en el convenio o pacto colectivo de condiciones de trabajo. Ya ahí la ley nos remite a la existencia de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. ¿Sí? ¿Alguna duda en estas obligaciones, jóvenes? No, licenciado. ¿Seguros? Ok, vamos ahora a las prohibiciones al empleador. ¿Serán estos los derechos del trabajador? Veamos. Se prohíbe al patrono inducir o exigir a sus trabajadores que compren sus artículos de consumo o a determinados establecimientos o personas. Para mí aquí a la ley le faltó un o, porque de consumo o a determinados establecimientos. Exigir o aceptar dinero u otra compensación de los trabajadores como gratificación para que se les admita el trabajo o por cualquier otra concesión o privilegio que se relacione con las condiciones de trabajo en general. Obligar o intentar obligar a los trabajadores, cualquiera que sea el medio que se adopte, a retirarse de de los sindicatos o grupos legales que pertenezcan o a ingresar a unos u a otros. Influir en sus decisiones políticas o convicciones religiosas. Retener por su sola voluntad herramientas u objetos del trabajador como garantía o título de indemnización o de cualquier otro no traslativo de propiedad. Hacer o autorizar colectas o suscripciones obligatorias entre sus trabajadores, salvo que se trate de las impuestas por la ley. Dirigir o permitir que se dirijan los trabajos en estado de embriaguez o bajo la influenciable droga, estupefacientes o en cualquier otra condición anormal análoga. Y ejecutar cualquier otro acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene conforme a la ley. Después están las obligaciones de los trabajadores, ¿sí? Que ya dijimos que estos son los derechos de los patronos, ¿sí? ¿Cuáles me interesan aquí? La A, por ejemplo, desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su representante. Si se dan cuenta ustedes, en lo que hemos visto, se da el tema, ya se dieron cuenta que los elementos de la contratación individual están en las obligaciones del patrono o en las obligaciones del trabajador. Y porque esto es fundamental, aquí se debe de cumplir el tema de la contratación individual, ¿sí? No vamos a leer, digamos, cada una de las características o las obligaciones, porque esto ya es un tema de aprendizaje que ustedes deben de tener. Deben darle una lectura porque, digamos, en cualquier caso que nosotros podamos poner dentro del examen, puede ser algún tema de cumplimiento o incumplimiento de derechos o obligaciones, ¿sí? Y también están las prohibiciones que se dan a los trabajadores. Y aquí sí hay énfasis, por ejemplo, en el uno, que se recuerdan que habíamos hablado del abandono de trabajo, dice abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada, sin licencia del patrono o de sus jefes inmediatos. Hacer durante el trabajo o dentro del establecimiento propaganda política o contraria a las instituciones democráticas creadas. Trabajar en estado de embriaguez, por ejemplo, esta es otra. Usar los útiles o herramientas suministrados y etcétera. ¿Qué creen ustedes que es la consecuencia del incumplimiento de las obligaciones como trabajador? Sanción o El inicio, digamos, de un despido con causa justificada, ¿sí? Si usted Procedimiento administrativo.
Dependiendo, a eso tendríamos que ver si hay un reglamento interior o si no hay reglamento interior, pero si no hay un reglamento interior, nos tendríamos que ir al código de trabajo. Y el código de trabajo, la lógica, digamos, no hay que ser docto en la materia para saber que un incumplimiento a las obligaciones del trabajador es sujeto a un régimen de un despido justificado, porque hay una causa justificada, ¿sí? Que llevaría a que el patrono pueda iniciar un proceso de despido, ¿sí? Aquí es donde nosotros tenemos que tener la claridad de esto, ¿sí? ¿Dudas, jóvenes? Aún así, para hacer un despido justificado, se tiene que hacer un proceso de mm, llama de atención verbal, escrita y final para poderlo despedir injustificadamente. Si en dado caso solo lo despiden solo así, se presenta la demanda o la denuncia diciendo que lo despidieron, entonces el patrono tiene que justificar el hecho de que hizo todo el proceso del reglamento interno de trabajo, porque ante la ley sí lo tienen que tener. Y si no hay reglamento interior de trabajo, Que justifique por qué motivo lo está despidiendo. sí, Porque digamos, simplemente, por ejemplo, llegó tomado a trabajar, llegó tomado a trabajar. Lo que la lógica le dice a uno es de que rápido hago yo una carta asentando de que él vino tomado X día, más grabaciones, fírmeme la carta y retírese a su casa y viene mañana. Ahí voy a empezar un proceso. Pero lo que hacen, vino tomado, andate y te despido y no hay medios de prueba. ok, yo entiendo tu postura. Y la comprendo porque vos tenés muy claro cómo es el reglamento interior de trabajo de la universidad. Entiendo que trabajas en la universidad, ¿verdad? También y también en el Ministerio de Trabajo. Ok. El tema es qué pasa cuando el trabajador no tiene, o perdón, el patrono o en la empresa no hay un reglamento interior de trabajo. ¿Qué establece la ley para eso? Es que ante la ley sí tendrían que tenerlo obligado y reconocido por el Ministerio de Trabajo. Ujú, O sea, hay ujú. lugares donde no los tienen. Por ejemplo, las empresas de seguridad, ellos manejan un convenio a como les guste. Inclusive para establecer los medios de prueba, les pagan en efectivo, no les dan uniforme, no los dejan, no les pagan X. Entonces ahí es más complicado establecer un medio de prueba o una vinculación en la relación laboral, porque prácticamente agarran tal vez a las personas de no mucha escolaridad y esas son a las que mayormente explotan. Entonces, cuando llegan a presentar su denuncia allá, es más complicado establecer una relación laboral. Entonces, ¿sí, Antonio? Solo para aportar también, como dice el compañero, hay muchas instituciones como colegios privados que no son tan grandes o tan reconocidos que al final del día no le dan el salario mínimo al maestro, le están pidiendo un servicio, le retribuyen, le voy a decir yo, 1.600 mensuales, le pagan en efectivo también, como dice el compañero, y tampoco le pagan X. Entonces, ahí podemos decir de que él sí es maestro de ahí, pero no se están cumpliendo tampoco las garantías mismas. Sí, digamos, ese es otro caso, digamos, al que presenta el compañero, pero aquí, digamos, no ni la discusión ni el debate que tenemos, pero ¿qué consideran ustedes que es el procedimiento que hace cuando en la empresa hay un reglamento interior de trabajo? No hay problema, porque el mismo reglamento debe de tener el procedimiento para hacer un despido de causa justificada. Pero si no hay un reglamento interior de trabajo, ¿qué debiera de pasar? Seguir lo establecido Apegarse en el al Código código de de Trabajo, trabajo. en su Eso es, artículo 65 de suspensión de los contratos de trabajo. pero por eso les digo, o sea, esa era la pregunta. Aquí ya tenemos la ley y uno lo que dijo Pablo y no me recuerdo qué compañera fue la que platicó, es remitirnos al código de trabajo, ¿sí? Y al artículo donde nos establece cuál es el proceso, ¿sí? Pero ahora evaluémoslo, vámonos al 65. A ver, Pablo, ¿qué dice el 65? El 65 dice, artículo 65. Hay suspensión de los contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral deja o dejan de cumplir parcial o totalmente durante un tiempo alguna de sus respectivas obligaciones fundamentales, prestación de trabajo y pago del salario,
sin que por ello terminen dichos contratos ni se extingan los derechos y obligaciones que emanen de los mismos. Y se encuentran 4 literales. ¿Ok? Y nos establece que hay causas de suspensión individual, que hay causas, las causas, digamos, colectivas o individuales para suspender. Pero aquí viene el otro tema, cuando hablamos de la terminación de un contrato. ¿Y cuándo creen ustedes que hay terminación de un contrato? Finaliza la relación laboral. Exacto. O sea, esto, digamos, no vamos a entrar a verlo hoy tan a detalle porque hoy estamos viendo solo derechos y obligaciones, pero creo que ustedes ya se lleven una idea. Se suspende el contrato porque puede existir alguna causa justificada de que se dejó de cumplir alguna obligación por parte del trabajador. ¿Cuál creen ustedes que es el tema o por qué se va a suspender el contrato? Está en el artículo 76, licenciado. Terminación de los contratos de trabajo. Bueno, pero ahí ya se termina. Pero ¿cuál creen ustedes? ¿Por qué se suspende el contrato? No me van a decir que porque existe una causa, sí, pero ¿cuál creen ustedes que es la finalidad de de la suspensión y no directamente la terminación? Es importante que analicemos la ley. Y aquí sí ya tienen que empezar a integrar ustedes todos sus artículos. A ver, escucho opiniones. Cuando el trabajador, por ejemplo, no cumple con alguna obligación o las Sí, obligaciones que estuvieron. está bien. Y entonces suspendes, ¿sí? Suspendes. Pero ¿por qué se va a suspender? ¿Por qué se suspende y no finaliza? Sería. Sí. Exacto, exacto. ¿Cuál es la finalidad de suspenderlo y no finalizarlo? Cuando Al hay, momento de hacer una suspensión de un contrato de trabajo, lo vería yo del punto de vista de que se va a establecer una investigación por algún tipo de hecho que, por ejemplo, mira, se robaron algo, entonces el primer causante puede ser el X persona, Juan Pérez, entonces se le suspende su contrato, no obstante no se suspende el salario, sino que se hace aproximado de 3 a 5 días hábiles la investigación para ya tomar una decisión si se le da en la nuca o no. si se le da la nuca, no. Bueno, está bien. Quitándole la palabra a la nuca, todo lo demás está bien. Suspende por alguna falta. Pero, ¿cómo se le llama eso, Ronnie? Tal vez porque alguna de las dos partes no pueden dar cumplimiento al contrato. Vean, la ley establece procedimientos cuando se debe de suspender. Por ejemplo, cuando se los voy a poner así. Aunque les digo, este es un tema de la siguiente clase, pero ya que entramos acá. Existe un auto de prisión preventiva. Esa es una causa de una suspensión temporal de la contratación. Pero ¿por qué creen que se suspende y no se termina la relación? Porque hay un proceso, licenciado, todavía no se ha dictaminado. Exacto. ¿Qué principio constitucional es el que reina ahí? Lucía, levantó la mano. ¿Sí, Lucía? Principio de tutelaridad. Sí, era para decirle eso, que era, por ejemplo, usted nos dio el ejemplo la vez pasada de la magistrada a la que se le habían suspendido sus, ¿cómo se llama? Su contrato, ¿verdad? Pero no se le había, ¿cómo se llama? Anulado o terminado, ¿verdad? Sí. Por lo mismo, ¿va? Porque ella estaba en un proceso, ¿verdad? Ok. Y sí, ¿cómo se llama? Es el que dijo la chica de tutelaridad. El principio de tutelaridad. A ver, Kevin. Buenas noches, licenciado. Mire, yo solo le quería hacer una consulta.
Le comento el caso. El año pasado yo tuve un subalterno que él decidió hacer un viaje a Canadá, unos 3 meses. En ese tiempo, por tema, porque bueno, el compañero es un buen trabajador, no se le quiso dar de baja, entonces lo que procedió ahí fue en común acuerdo, fue una suspensión de trabajo hasta que él regresara, ¿verdad? O sea, él no devengó nada en esos meses, y más sin embargo su plaza pues ahí estaba, ¿verdad? Entonces yo considero que también puede ser como de un acuerdo mutuo. Claro, esa es una causa de suspensión, pero yo lo que quiero es que ustedes me digan qué principio constitucional se está respetando en este caso. ¿Sí, Ileana? Todos tienen derecho al trabajo. Vamos a ver, voy a escuchar a Ileana, de ahí les voy a dar la respuesta. ¿Qué dice Ileana? Gracias, Lick. Perdón, creo que yo me voy a regresar un poquito más a lo que usted decía con respecto a cuál es la diferencia entre la suspensión y la terminación. Y pues Sí. leyendo los artículos, el 65 y el 76, pues dice que hay suspensión de trabajo cuando una de las dos partes que forman la relación laboral deja de cumplir total o parcialmente sus obligaciones. Y en la terminación del contrato dice que se pone fin cuando una de las dos partes toma la decisión, o sea, hay voluntad en ese sentido de una de las dos partes o de mutuo acuerdo. Entonces, pues yo sí creo que los principios que se violan ahí, pues es el de tutelaridad, el de garantías mínimas, constitucionales hablando, y el de, pues esos básicamente, ¿verdad, Lick? Ok. LIC es el artículo 12, derecho de defensa, ¿no? De la Constitución. Y ese es el principio del debido proceso, jóvenes. Por eso tiene que haber una suspensión. Si no puede haber una terminación, porque como bien lo decía Ronnie, en algún momento puede existir una causa justificada, pero recuérdense que la carga siempre va a ser del patrono. Entonces, él tiene que demostrar que verdaderamente él puede suspender la contratación y decir, cometiste una falta, pero si dentro de la investigación o el debido proceso se determina que sí es imputable al trabajador, la consecuencia va a ser la terminación de la contratación del trabajador, ¿sí? Con causa justificada. Por eso es que existen esos famosos despidos sin causa justificada y todo porque solo lo sacan y no le dicen ni por qué. Eso es un despido sin causa justificada. ¿Se llevó un debido proceso? No. ¿Entienden? Entonces el principio que yo quería que me establecieran es el principio del debido proceso, ¿sí? Ese es un principio que debemos de respetar dentro de los derechos y obligaciones del patrón. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Dice Rosemary que ahora le dicen reestructuración. Pero ya vimos la semana pasada ese término que no es tan así, porque siempre y cuando la necesidad se siga dando dentro de la empresa, la contratación es necesaria. Y si usted ya ocupaba ese puesto o esa plaza, es usted la que debe de continuar, al menos que exista una causa justificada para que usted ya no continúe ahí, ¿sí? Bueno, miren, entonces ese es el tema de derechos y obligaciones. Importante que le demos una lectura y por el día de hoy nos vamos a quedar ahí. ¿Oyeron, jóvenes? Los veo el día viernes. Gracias, Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Licenciado, Gracias, perdone, licenciado. Feliz Feliz noche. noche. ¿para cuándo estarán las notas? Para mañana. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Adiós.